antes acá. Dame un segundo. Ya, ahí está. Ok. Muy buenos días a todos, a todas. Quiero saludar a Eduardo Cruces, presidente de la Fundación Juntos por Aysén, agradecerle por la invitación que me hiciera para participar de este seminario y esta conversación. A través de él, saludar a la Fundación Konrad Adenauer, una alegría que una fundación a la que conozco hace tiempo, pero que está en regiones. Creo que es un buen punto de partida y sobre todo si vamos a hablar de temas que yo creo que en Aysén tenemos que ir apropiándolos, que son parte de la identidad del territorio, parte de la cultura local, y ponerlo en valor también es un desafío que tenemos los ayseninos en esta materia. También noté algunas cosas. Comencé hablando de protección de glaciares porque creo que ahí hay un objetivo, y desde el rol creo que es un objetivo político, pero para tomar buenas decisiones políticas tenemos que saber y tener un marco de referencia científica que nos oriente en esa materia. Entonces, los glaciares en Chile, hablaba en la presentación anterior, el Inventario Nacional de Glaciares de la DGA del MOP, efectivamente el año 2009 se hace el primer inventario, el año 2017 se hace la primera actualización, y hoy día ya tenemos cierta claridad respecto a la dimensión de lo que estamos hablando. Son 24.000 glaciares en todo el territorio nacional, una superficie de 23.600 aproximadamente, pero aquí hay dos datos que a mí me parecen bien importantes. El 80% de los glaciares sudamericanos se concentra en Chile. Eso nos da una responsabilidad. Y cerca del 90% de estos glaciares está en la zona austral. Yo entiendo que el dato es un poco menor porque ahí me enredé con los inventarios, pero claramente entre el 80 y el 90% de los glaciares está en la macrozona patagónica. Entonces, ¿qué decimos los patagones respecto de los glaciares? Se hablaba también de los campos de hielo norte y campo de hielo sur. El 60%, prácticamente 70% de la superficie glaciada del país está en estas dos grandes masas de hielo. En la región de Aysén están presentes campo de hielo norte y campo de hielo sur. ¿Y nosotros qué opinión tenemos respecto de esto? Porque además nos parece lejano, porque también somos un poco centralistas y el proyecto de vía mucho lo desarrollamos en la ciudad principal o en la capital regional que es Coyhaique. Y yo me acuerdo cuando hacía terreno, sobre todo en la gobernación de Aysén, claro, uno si va a alguna localidad, Raúl Marín Balmaceda, Puerto Gala, Gaviota, y le pregunta si conoce Cochrane o si conoce Tortel, la verdad que no muchas personas, siendo de la misma región, conocen dónde está, por ejemplo, Campo Hielo Sur. ¿Qué hemos hecho en Chile? Como el tema es llegar en algún punto a hablar de la legislación, yo creo que tenemos que ver qué es lo que tenemos. Ahí está, el Catastro Público de Agua establece la obligación de mantener un inventario público de glaciares. Ahí surge la DGA, la Dirección General de Aguas del MOP, y empieza a trabajar el año 2009 en un inventario público de glaciares. Ahora se está en el trabajo de actualización, y lo que nos permite efectivamente ya tener una claridad respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de glaciares en Chile. El 2008 yo creo que este es un gran acierto del MOP. Yo fui secretaria regional ministerial de Obras Públicas de Aysén el año 2009 y el año anterior se había creado la unidad de glaciología y nieves, que ahí es cuando digo, aquí hay visión política. Un ministro que dice acá, el MOP no es solo camino, con todo el cariño que le tenemos, sobre todo en la región de Aysén, a vialidad, no es solo puerto, de verdad, no solo sistemas de agua potable rural. Y en este tema teníamos un problema también, yo creo que como ministerio, de darle visibilidad a una tarea. Y ahí surge la unidad de glaciología y nieves el 2008, que efectivamente yo creo que como desafío político hay que consolidarla y no restarle importancia. Y se empieza a trabajar en una política nacional también para la conservación y protección de los glaciares. Yo diría que ahí tenemos varios marcos de referencia. El inventario, un ministerio con una tarea específica en el tema y una política nacional en tanto lineamientos respecto de qué vamos a hacer. Acá hay un retrocedí. Voy a retroceder acá. Acá hay varias reflexiones. Una,
cuando hablamos en general de aguas, la dispersión que hay en los servicios y ministerios respecto de funciones estatales o públicas para la gestión de recursos hídricos, nos vamos a un montón de lugares, desde la Comisión Nacional del Riego, la Dirección General de Aguas, en fin. Por otro lado está la academia, desarrollando conocimiento. Ahora también algo que a veces ocurre dentro de la academia, una visión, es que también el conocimiento aparece parcelado porque aparece respecto de ciertos grupos de estudio. Y ahí me recuerda una experiencia, cuando fui gobernadora de Aysén nos tocó lamentablemente gestionar el episodio del sismo del 21 de abril del año 2007. Luego fue la erupción Chaitén, fueron años bien complejos desde el punto de vista de las emergencias. Y antes de eso, cuando seas autoridad política, algo que es bien complejo, las decisiones, a mi juicio, se tienen que tomar en base a evidencia científica. Pero ocurría que habían varias unidades, el Cernagiomín, con mucho conocimiento respecto a vulcanología, el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, que hoy día es el gran centro en materia sísmica del país, pero no compartían información y cada uno instalaba estaciones de monitoreo a lo largo del territorio regional, pero no se compartían siempre la información. Y también recuerdo que apareció la Universidad de Concepción, que tenía bastante especialidad en geodesia. Entonces, para una autoridad política, yo aprendí que para hablar de volcanes, quizá mi mejor referente era Cernagiomín, para hablar de sismo, dirigirse a la Universidad de Chile, pero es parte de un proceso y de una experiencia. Entonces la invitación un poco es, creo que un desafío que tiene la academia en este caso, y sobre todo en Aysén, es cómo, si vamos a hablar de glaciares, hacemos una suerte de trabajo colaborativo, dado también el espacio y que nos conocemos. Yo creo que es una tremenda oportunidad y ponemos el conocimiento a disposición, la opinión del experto, del científico, y empezamos también a invitar gente que ojalá con mayor estadía y que tengamos glaciólogo y no solo trabajo de la experiencia de nuestros científicos que ya han desarrollado. Y involucramos a los públicos, la experiencia, por ejemplo, de la DGA en Aysén, que a mi juicio es bastante relevante. Cuando hablamos de glaciares, hoy día es inevitable hablar del tema del cambio climático. Y en Chile va a ser una conversación, en tanto la COP25, Conferencia Internacional para el tema de cambio climático, yo creo que como país nos va a obligar a ser coherentes. Que seamos sede es una tremenda oportunidad para hablar de los temas pendientes en materia medioambiental en Chile. Y tenemos una deuda con los glaciares, a mi juicio. Los inventarios es un buen avance, la unidad de glaciología es un buen avance, la política nacional de glaciares, estamos en deuda con la legislación, pero cómo hacemos jugar todos esos factores y nos hacemos cargo de su protección y su conservación. Los glaciares, yo creo que las dos grandes amenazas efectivamente tienen que ver con el derretimiento, el adelgazamiento, efectos, el desprendimiento, ya lo mencionaban también en exploradores, el clásico, el glaciar Colonia, o sea, el lago Colonia, no, glaciar Colonia, lago Cachet. Estoy mirando a la DGA, ya. Y acá es un dato importante que los glaciares durante los últimos 30 años han experimentado un adelgazamiento importante, pero muy acelerado durante la última década. Eso es expresión de cambio climático. Y ahí, permítanme otra reflexión política. Si ustedes me preguntan cuál es el gran desafío global hoy día, es cambio climático. A veces nos perdemos en conversaciones, y yo creo que acá hay una causa por la cual trabajar en conjunto y de manera transversal. Hay ciertos ejemplos, pero no me voy a meter en el área científica, yo solo, de lo que significaba, por ejemplo, el retroceso del ventisquero San Quintín y San Rafael en Campo Hielo Norte. La diferencia es muy significativa, y eso es efecto cambio climático. Una nota ya de Twitter, Glaciar O'Higgins sufre el mayor desprendimiento de las últimas décadas. De esto es lo que al menos creo que políticamente hay que hacerse cargo. Si no nos hacemos cargo de esos fenómenos, porque siempre hablamos de los glaciares como grandes reservorios de agua dulce, pero también es verdad que muchos pueden terminar en un fiordo, o sea, no todo va a ser algo que vamos a utilizar en la lógica que generalmente se piensa para el consumo humano, como reserva de, pero tenemos un desafío ahí sobre todo con las futuras generaciones. Y ahí vuelvo a la Patagonia.
Los glaciares de la Patagonia son un desafío científico-técnico superior. Requiere, por lo tanto, ustedes hablan de monitoreo igual. Yo entiendo que la DGA está hoy día como con 40 estaciones, pero también, pero hay más estaciones de otros. ¿Cómo compartimos el conocimiento? Hacemos una gran red de monitoreo de los glaciares patagónicos. Por eso que no está asociado a reservas hídricas aprovechables siempre por una cuenca y está directamente asociado al cambio climático. Va a haber aumento en el nivel del mar, eso tiene efectos. Y el cambio climático, al final del día, no es otra cosa. Si sigue aumentando la temperatura del planeta, la verdad que estamos con una amenaza importante. Y ahí hay otra reflexión. Somos una especie bien especial, racional. Estamos al tanto de la amenaza y no estamos haciendo nada. ¿Ah? Y por eso yo lo vinculo desde lo político. O sea, tiene que ser una conversación que va más allá de una ley de glaciares. Espero, nosotros se ha hablado con el Ejecutivo, con la ministra Smith, también para trabajar rápidamente en una ley marco de cambio climático. O sea, que la cumbre nos ponga al día al menos con esa deuda también. Estas son imágenes que también son parte del trabajo que hace la DGA. Hay que reconocer autoría ahí, pero efectivamente es para hablar de la relación que existe entre glaciares, cambio climático. Tenemos que tener un sistema de monitoreo importante y la infraestructura. Y es cuando, también en lo regional, cuando hacemos inversión regional, y ahí hablo, por ejemplo, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, nunca cuestionamos 1.000 millones para 1 kilómetro de pavimento y celebramos los convenios de programación. Yo he sido parte de eso, porque creo que hay que consolidar, por ejemplo, el Camino Austral, pero a veces cuestionamos 200 millones de pesos para mantener una red de monitoreo. Entonces ahí tenemos que poner efectivamente, porque las dos son prioritarias, no quiero decir que una está sobre otra, pero a mí me llama la atención que cuando se trata, por ejemplo, de aumentar la red de monitoreo de glaciares, por ejemplo, en la región de Aysén, las preguntas son muchísimas y a veces aprobamos 4.000 millones de pesos, son cifras bien importantes y no las cuestionamos tanto porque ya hay cierta cultura de que la red estructurante, que es la carretera austral, tenemos que irla consolidando. Ahí estamos todos de acuerdo. Hagamos un acuerdo para que en este tipo de materia coloquemos, que sea parte de la visión de desarrollo regional. En ese fondo no le podemos echar la culpa a Santiago. Ese fondo lo decidimos nosotros en el Consejo Regional de Aysén. Pongamos las prioridades. En la discusión presupuestaria de este año, por ejemplo, yo me junté con algunos consejeros y les ponía como agenda o les sugería, yo no había inversión en área silvestre protegida. O sea, ¿por qué no? Si hay diseños para intervenir Geinimeni, para Queulat, y hagámoslo de una manera que efectivamente sea sostenible. Y esa también es una definición que yo espero que tomemos todos los actores desde lo local. La importancia, lo han dicho bien, yo creo que mis antecesores, son indicadores de cambio climático, patrimonio ambiental y recurso natural escaso. El tema del aumento del nivel del mar es algo que hay que estar monitoreando y efectivamente si no nos hacemos cargo de este desafío global que es el cambio climático, vamos a tener efectos que vamos a ver en la región de Aysén y es el vaciamiento. O sea, la red de monitoreo nos sirve para las alertas y se hizo trabajo con la gobernación también. Cada vez que hay peligro de vaciamiento, sobre todo del cachet, se avisa a los pobladores. Pero la idea no sea ese el sentido, la idea es que no hayan vaciamientos o desprendimientos. En la medida que nos hagamos responsables del cambio climático, vamos a poder vivir mejor y garantizar un futuro mejor. Yo por eso insisto, acá hay un tema de civilización, aunque suena un poquito drástico, pero nos estamos jugando eso. Y a veces nos perdemos en conversaciones que a mi juicio son mucho más pequeñas. Y los que nos gusta este tema, a veces también como que estamos fuera de agenda. Antes de hablar del tema legislativo, yo creo que Chile tiene que revisar su institucionalidad ambiental. Creo que es importante que esté la ley 19.300, la ley de bases generales de medio ambiente, los tribunales ambientales es un buen espacio, la superintendencia de medio ambiente, el servicio de evaluación ambiental, pero aún así, si uno revisa solo el caso Pascua Lama,
el 2001 hubo una resolución de calificación ambiental que autorizaba el traslado a un glaciar. Ha pasado harto tiempo y al menos parece que hemos reflexionado. Eso hoy día yo creo que estaría bastante cuestionado. Por eso el 2006 la resolución lo que señala es no afectar glaciares, después se dice no hablemos de monitoreo, hagamos un seguimiento. El año 2013 ya hay sanciones, empezamos a cambiar de opinión y el año 2018 se revoca la resolución de calificación ambiental. Lo que les quiero decir es que en más de una década al menos hemos ido cambiando un poco la mirada, pero creo que es necesario todavía robustecer la institucionalidad. Por eso esto no es solo una ley, acá tienen que actuar distintos organismos y revisar también las funciones. En 2001 se pensaba que se podía trasladar, hoy es impensable. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, casos como nosotros estamos impulsando que se legisle o se regule también la extracción del pompón, del Sphagnum magallánico. Yo tuve experiencia de conocer, hoy día hay defensores de humedales en Chiloé. Después tuve la oportunidad de trabajar en Williams y la extracción era, ahí conocí la extracción del pompón. Y hoy día incluso algo que para nosotros era un logro en el Ministerio de Obras Públicas, que era conectar Tortel, Edén, Natale. Yo también observo con mucha pena que ese tramo y esa infraestructura de la nave, en definitiva, se está utilizando para trasladar pompón de Aysén a Magallanes. Nunca fue el espíritu de esa política pública, que lideramos harto, yo tengo harto que ver ahí. O sea, la idea era conectar dos regiones y darle la continuidad, que uno decía, de Arica a Magallanes hemos conectado el país, pero no era para que nos vengan a extraer el Sphagnum, que es algo que está ocurriendo. No hay regulación. Hay un decreto que debería haber entrado en vigencia del SAC del Ministerio de Agricultura, ahora oficiamos, no ha entrado en vigencia, a un año. Entonces queremos legislar, pero a veces llegamos tarde con esto. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Y estos que son humedales, también haciendo un poquito de historia de recuerdo de niña, se secaban humedales para tener pradera y no era mal visto. Hoy día estamos defendiendo el pompón. Entonces, como también ahí, bueno, creo que lo puse más adelante. Yo creo que como desafío la educación ambiental, trabajemos con los niños, con las niñas, llevémoslos a áreas de reserva y mostrémosle, hagámonos cargo del territorio que habitamos, que es la Patagonia. Y por eso dejé al final el tema legal, porque lo que les quiero decir no es la panacea, es un poco todas las reflexiones que les he compartido anteriormente. Los países han avanzado en establecer disposiciones o medidas de protección a través de los inventarios, ese es un buen ejercicio, y a través de legislación que algunas son más prohibitivas que otras. Argentina, Chile, Canadá y Suiza, al menos lo que en análisis comparados donde podemos ver que han hecho. Argentina ya tiene una legislación, pero se atrasó en su inventario. O sea, tampoco, yo antes pensaba que iba muy adelante. La verdad que yo creo que fue una buena decisión en Chile, al menos comenzar con el inventario el año 2009. Son las primeras etapas de protección ambiental y nos permiten identificar y cuantificar el ecosistema glaciar. Ya está. Por eso, porque siempre nos comparamos con Argentina en esto. Este es puntero, ¿no? Ahí está. Volví al inventario de glaciares porque cuando se habla de que necesitamos una ley de glaciares, hay personas que piensan que no. Y una de las razones que dan es que la gran superficie de glaciares, se me corrió, no sé si podemos, pero se concentra, están en área silvestre protegida. No está el total, quedó abajo. Pero la gran cantidad de superficie glaciar está en área silvestre protegida. Entonces, ¿para qué queremos si está en área silvestre protegida y tiene protección? Si no, se puede garantizar a través de la evaluación de impacto ambiental. Pero lo que decimos algunos es, ok, pero igual se pueden hacer actividades. Por ley regulemos qué actividades se pueden hacer y cuáles no. Acá me equivoqué ahí. Y ahí está la discusión. Hoy día se los traje, vuelvo a eso. Hoy día hay
a lo menos 6 proyectos de ley presentadas. Todas son mociones parlamentarias, por lo tanto hay una deuda de los que han sido ejecutivos de distintos años. La última la patrocinamos el senador Girardi, la senadora Allende y yo. Entonces lo que hemos planteado es, revisemos todos los boletines, no son los proyectos de ley, veamos, el nuestro es bien prohibitivo, hay otros que solo ponen restricciones, y esa es la conversación que entra ahora. Lo que logramos hacer en la comisión es que lo aprobamos en comisión hace poco tiempo, está en tabla para sala, lo que estamos haciendo que queremos ponerla rápidamente en tabla de sala y aprobemos en general, miren el estado que estamos, la idea de legislar, en general. ¿Para qué? Para entrar después a indicaciones, volver a la comisión y ya entrar al trámite en particular. Después de eso va a la Cámara de Diputados. Si se cambia mucho, vamos a una comisión mixta. Por lo tanto, aún así toma tiempo. Compromiso nuestro es apurarlo. Nosotros le estamos solicitando al Ejecutivo que lo patrocine también. O sea, en eso, cuando el Ejecutivo patrocina una iniciativa legal, también se moviliza más rápido. Pero acá, por eso creo que hay una deuda y hablo me atrevo a hablar desde lo político. ¿Cuáles son los desafíos en un proyecto de ley? La definición de glaciar. O sea, lo primero, tenemos que tomar todos los proyectos de ley y decir, bueno, ¿qué vamos a entender por glaciar? Y ahí entran los científicos de nuevo. Por eso yo creo que hay una relación virtuosa entre la política y la ciencia. Me cuesta decirlo, porque además unos quieren aparecer a veces más distantes de otros. Pero si no, no va a funcionar. Y ahí hay distintas definiciones. ¿La protección de los glaciares es solo la masa glaciar o vamos a hablar de la zona periglaciar? Bueno, esas son las conversaciones que tenemos que iniciar, pero la primera barrera es política, que la pongamos en agenda de conversación y al final del día tengamos una buena ley. ¿Por qué les comento esto? Nosotros estamos discutiendo el proyecto de ley de delito ambiental y daño ambiental, y es lo mismo. Está la ley de bosque, está a través de la ley de pesca, a veces se pueden establecer sanciones cuando hay daño, pero no hay una ley que hable de delito ambiental, sino en alguna zona de sacrificio algunos estarían bien preocupados. Pero nosotros ahí colaboramos harto con el Ejecutivo, pero al final del día el proyecto del Ejecutivo le delegaba todo a la Superintendencia de Medio Ambiente, si no hay instrumentos de gestión ambiental no puede intervenir, y era un proyecto con bastante pocos dientes. Eso era lo que hemos hecho, volvimos a las mociones parlamentarias y vamos a tratar de proponer uno mucho más sustantivo. Por eso la discusión legislativa, a mi juicio, es tan importante y sobre todo el rol del conocimiento científico, que las decisiones se tomen en base a datos que, entre comillas, objetivos. Estas son algunas de las definiciones. Estas son solo propuestas. Esto va a ser parte de la discusión. Actividades prohibidas. En los glaciares quedan prohibidas las actividades que pueden afectar su condición natural o las funciones, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieren en su avance, en particular en la siguiente. Y ahí hay que escuchar, ahí viene un ejercicio democrático que tiene que ser amplio. Vamos a hacer turismo, vamos a caminar sobre los glaciares. Esas son decisiones que hay que tomar. Y por eso yo les comento, no me fui proyecto por proyecto. Creo que lo esencial es acordar una buena definición de lo que vamos a entender por el objeto a cuidar y proteger, cuáles van a ser las restricciones, si vamos a acordar prohibiciones, cuáles van a ser, y que la ley se cumpla. Finalmente, porque a veces también tenemos buenas intenciones en una ley, pero el reglamento no lo refleja. A veces también dejamos muchas cosas abiertas en la lógica de los reglamentos. Y ahí solo algunas reflexiones de cuáles deberían ser algunos desafíos. En lo local, yo creo que deberíamos ser un referente en estas materias. Yo recuerdo, me correspondió también presidir la comisión para la creación de la Universidad Estatal de Aysén. Y se hablaba de estos temas en la visión. El ejercicio de ese espacio fue distinto. No era montar la universidad, era en qué estamos pensando. Y salía mucho cómo ser referente global, pero desde lo local. Y ahí todos mirábamos al territorio. Lo que tenemos algo común ahí. Y los glaciares son parte de la identidad territorial. Yo sé que ya el CIEP ha hecho un trabajo, la Universidad de Aysén, la UMAC, la UACH, bueno, juntémonos. Porque están con buenas iniciativas. Pongámoslas en valor y pongámoslas en discusión ciudadana. Y ahí otra reflexión.
yo me he involucrado harto y les agradezco también acá a las universidades, a los centros de estudios regionales. Hagamos del Congreso del Futuro de Aysén una conversación sobre estos temas. Marquemos la agenda en esa instancia y que tiene otro valor, que es una instancia que nace de una comisión del Senado, una instancia política, pero con el trabajo mancomunado de los científicos y la academia ha logrado ser un referente en esto, en los temas del futuro. Y hablar de glaciar también es hablar de futuro y hablar de futuro de la región de Aysén. Y ahí el generar conciencia, la educación ambiental. Yo creo que los alcaldes también tienen un rol acá. A veces pedimos tanto permiso. Metamos malla curricular coherente con estos temas. No tenemos que pedir permiso siempre. Llevémosle al área silvestre protegida, hablemosle de glaciar. Si no lo podemos llevar a O'Higgins, traigamos imágenes. Pero eso es posible, porque tenemos a veces, y no solo científicos, los guardaparques, yo no conozco un funcionario más camiseteado. Yo siempre digo, los vialinos, los guardaparques, ahí están, son camiseteados. Y la tarea de educación ambiental, podemos hacer sociedad con otros actores, no siempre tiene que estar la universidad, el centro de estudio regional. La actualización del inventario de glaciares y la red de monitoreos tienen que ser permanentes. Y espero que las generaciones que sigan viendo esta imagen. Antes llegaba el fiordo. Mi generación está ahí. La responsabilidad nuestra que no retroceda. Así que solo compartirles esas reflexiones y espero que estos espacios de conversación continúen. Así que agradecer el espacio porque nos permiten esto. Juntar voluntades, visiones distintas, pero crear también agendas comunes. Muchas gracias. Gracias. ¿Acá? Sí. No me lo saco entonces. Munición.